Hablamos ahora con José Romera Castillo, catedrático de Literatura Española en la UNED. Un saludo, profesor Romera Castillo. Igualmente. El profesor Romera Castillo es un reconocido hispanista internacional, destacado especialista en semiótica y director de Selitenat, el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, y de la revista Signa. José Romera es miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España y presidente de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI. Pertenece a las Academias de Buenas Letras de Barcelona, Granada y Córdoba y es académico correspondiente de las Academias Norteamericana, Filipina, Chilena y Puertorriqueña de la Lengua Española. Lo tengo que decir así en edición breve, resumida, profesor Romera, porque son muchos los méritos que tiene su persona, la verdad. Pero son los sustanciales, al menos los que más proyección nacional e internacional tienen. Sin duda. Y bueno, el motivo de esta conversación, de este espacio radiofónico que queda colgado en canal.uned.es, y todos los estudiantes de la UNED o de otras universidades o cualquiera que pueda acceder a canal.uned.es, repito, encontrará este espacio colgado allí y puede acceder a él. El profesor Romera ha recibido un homenaje recientemente a toda su labor académica e investigadora en la universidad pública, la mayor parte en la UNED. La trayectoria docente del profesor Romera se inicia en la Universidad de Valencia en el curso 1973-74, donde permaneció hasta el año 1978, en el que, tras superar la oposición de profesor adjunto de Literatura Española, llega a la UNED, al Departamento de Filología Hispánica. En 1991, tras las oposiciones respectivas, obtiene la cátedra en la Universidad de Córdoba y poco después en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de donde no se ha separado, ¿verdad, profesor? Sí, así es. Desde entonces hasta 2017 ha sido catedrático de Literatura Española, impartiendo docencia en diferentes cursos y asignaturas. Desde octubre de este año ha sido nombrado, por significativos méritos, catedrático emérito. Dentro de los actos en homenaje al profesor José Romera Castillo, que se dio en la UNED, en el edificio de Humanidades, en junio de 2018, todas las aportaciones que hubo en ese homenaje dio lugar a estas publicaciones, 3 volúmenes. Digo estas publicaciones, parece que las tuviera delante, pero para que los oyentes lo entiendan, son 3 publicaciones, 3 volúmenes más un volumen, el de Signa, el de la revista Signa. En el tomo segundo está dedicado a cartografía teatral en homenaje al profesor José Romera Castillo. Como introducción al volumen, ¿qué nos puede destacar, profesor? Pues esta cartografía, que por cierto es un título pues muy alejado en principio de la literatura, pero sí que o del teatro, pero lo que se trata es de radiografiar un tanto, no todo la historia de nuestra literatura, de nuestro teatro, sino de partes de las cuales yo he ido trabajando a lo largo de mi vida. El volumen segundo, el tomo segundo, editado por Visor Libros, está también compilado por mis 2 discípulos, Guillermo Laín Corona y Rocío Santiago Nogales, y que consta de 864 páginas, es decir, que son muchas páginas. Han trabajado duro, los profesores Laín Corona y Santiago Nogales. Sí, han trabajado mucho y muy bien, pero claro, es que ellos se han recopilado lo que le han enviado los investigadores de todo el mundo. Luego veríamos de dónde proceden la mayoría de ellos. Y el volumen, podríamos decir que también consta, como el volumen primero de cartografía literaria, pues consta de 2 partes, podríamos decir. La primera está dedicada a mi currículum vitae sobre el teatro, lo que yo he trabajado sobre este nivel, que ha sido mucho, con mucho entusiasmo y con mucho ardor, con mucho veneno del teatro, como decía un título de una obra de Sirera muy significativa. Y que el profesor y uno de los más destacados especialistas en el teatro español actual, César Oliva, de la Universidad de Murcia, pues hace una referencia a José Romera en los escenarios. No porque yo sea actor, sino por esa razón muy significativa que es mi gran aportación al estudio del teatro, introduciendo no solamente los estudios sobre el texto literario teatral, sino todo lo que conlleva las puestas en escena. El teatro, cuando sube a las tablas, ya no es literatura solo,
porque hay también teatro sin texto verbal, sino también una serie de signos, 13 o 14 más, que hacen que estemos ante otro arte distinto. Y eso es lo que hace el profesor César Oliva, una síntesis. Y yo agradezco pues toda esta primera parte. Sí, vamos a comenzar entonces por los capítulos, podríamos decir, de este segundo tomo. Se empieza haciendo un análisis del teatro de la Edad Media hasta el siglo XIX, que es un recorrido largo, intenso, pero en algún modo hay que tocarlo, hay que estudiarlo y hay que concentrarlo, diría. Sí, porque en este caso, lo que en vez de núcleos temáticos, los editores han optado por una cronología, ¿no? Y entonces, ¿qué aportaciones han enviado los investigadores relacionadas con esta etapa de la Edad Media al siglo XIX? Y sobre la Edad Media estrictamente, pues hay figuras muy destacadas como la de nuestro colega y querido amigo Miguel Ángel Pérez Priego, sobre los orígenes del teatro castellano y el uso del verso, que también es muy importante, puesto que es un tema muy... porque la mayoría de los textos de este inicial teatro están escritos en verso, ¿no? La profesora inglesa Dorothy Sherman Severin estudia el humor en los autos de pastores, desde Íñigo de Mendoza hasta Juan de la Encina, Luca Fernández, etcétera, etcétera. Eso, digamos, como aperitivo del teatro medieval, que también hay una diatriba, si existe teatro medieval o si es para teatro estos elementos, pero ya, claro, con Juan de la Encina, Luca Fernández, etcétera, ya sí que tenemos una teatralidad muy manifiesta. ¿Cómo no iba a estar presente la Celestina, esa joya, verdad, de nuestra literatura? Y que el profesor Joseph Snow, norteamericano, estudia 3 Celestinas en 3 países diferentes, ¿no? Y terminando el estudio en España de la Celestina, que se hizo recientemente, ¿no? Con el uso de un actor haciendo de Celestina, ¿no? José Luis Gómez, ¿no? José Luis, sí. Claro. Un papel memorable, además. Fue, claro, muy criticada por otra sí, parte. Polémico siempre. Pero sobre todo por los ortodoxos. Radicales, que también los hay muchos y que realmente no comprende otra posibilidad de una Celestina. Puede serla un hombre, como la casa de Bernarda Alba, la hizo Ismael que también Merlo, se hizo, sí. La hizo un hombre, o Hamlet, es decir, que etcétera. Cervantes no podía estar ausente, claro, en una modalidad que hace el profesor de la Universidad de Valladolid, Javier Blasco, a cómo estudiar el entremés de los mirones, es decir, a través de un sistema de estilometría, es decir, midiendo con un programa de ordenador el estilo para atribuir o no atribuir a Cervantes, en este caso, los mirones. Es decir, que es muy interesante, sobre todo las aportaciones que hace sobre el modo de estudiar de nuevo, utilizando la medición del modo de escribir, ¿no? Desde el punto de vista del terreno biográfico, el profesor Joan Olesa de la Universidad de Valencia lo que hace es un aspecto determinado a través de una documentación muy específica del Lope de Vega viviendo en la calle Francos de Madrid, que era poco conocido y que nos da unos datos biográficos muy, muy interesantes. O el estudio ya directamente de obras de Lope de Vega, o el estudio que hace el profesor Abraham Madroñal de la Universidad de Ginebra, o el profesor Frederic de Arma de la Universidad de Chicago, de la Dama Duende de Calderón, o lo que hacen Enrique Rull, un colega nuestro de aquí, también sobre Calderón, utilizando cómo son las despedidas en las comedias mitológicas de este autor madrileño. Y hay muy curioso, un trabajo curiosísimo de una japonesa, de una profesora de Japón, Saiko Yoshida, en qué consiste el honor áureo. El caso del alcalde de Zalamea, traducción japonesa.
no se puede poner el alcalde de Zalamea en Japón, no se ha podido poner porque el concepto de honor que tenemos aquí, que tiene Calderón, allí es inconcebible. Con lo cual tuvieron que cambiar y adaptarlo, ese sistema ideológico al Japón, ¿no? Para que también la obra tuviese una pervivencia allí dentro de la comunidad. Es un trabajo muy interesante, ¿eh? Cómo las diversas mentalidades en los diversos pueblos, el concepto de honor que nosotros tenemos aquí no lo tienen ellos y les resulta muy chocante y además muy heterodoxo con los ortodoxos que suelen ser los japoneses. O aspectos muy concretos de historia del teatro, como el teatro gaditano del siglo XVII, con datos específicos sobre el Hospital de la Misericordia, que tan importantes eran, puesto que servían de apoyo a las aportaciones dramatúrgicas. O el profesor Jean-François Botrel, que hace la Revolución de 1968, cómo fue plasmado en una especie de cómic, una especie de aleluyas, como un teatrillo de la historia, ¿no? Como reflejan en ese mundo, o el mundo de Bretón de los Herreros, o la reina María de Molina, el drama de Mariano Roca de Togores, una reina para una nación liberal, ¿no? Es decir, que aquí se tocan diversas calas, o se hacen diversas calas sobre diversos aspectos del teatro, desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Luego continúa otro capítulo, otro aspecto en el que se aborda el teatro en los siglos XX y XXI. Claro, es un periodo extenso también pero claro, extenso, es una mirada... Pero están aquí en total, pues desde la Edad Media al siglo XIX se publican 15 aportaciones y desde los siglos XX y XXI aparecen 22, con lo cual son 37 trabajos sobre el teatro en España, que son muchos y muy importantes, puesto que son de aspectos que arrojan luz sobre nuestro teatro. El siglo XX y XXI pues empieza por el teatro por horas, que era tan importante cuando se dieron cuenta los empresarios que era rentable en España a finales del siglo XIX y principios del XX hacer secciones de teatro, ¿no? Que duraran poco tiempo establecido, ¿no? ¿no? Y que pudieran entonces ir y acudir como pautado, que queda así una hora, claro, adaptarse a ese Eso es un antecedente muy claro de lo que hoy hay el microteatro. Sí, sí. Y entonces lo que hace es una comparación de Antonio Castro, que es de la Academia de Artes Escénicas de España, la comparación de aquello y las diferencias que hay entre el teatro por horas y el microteatro actual, que tan importante es, ¿no? La profesora de la Universidad de Varsovia, Úrsula Axi, una de las grandes especialistas, cómo la danza de la muerte de orígenes medievales se recrea y se transforma en el teatro del siglo XX, que es muy importante también esto, a través de una serie de ejemplos que ella va analizando y estudiando. Nuestro ínclito, puedo decir paisano, porque yo soy de Granada, Lorca no podía estar ausente, ¿no? La casa de Bernarda Alba. Y entonces lo que se dedica el profesor Julio Huélamo es estudiar un esbozo de análisis comparativo entre el teatro en la realidad de la casa de Bernarda Alba y los films, las películas llevadas, como entonces es la diferenciación entre teatro y cine, ¿no? Y cine. Y el estudio es muy concreto y muy específico para ver también esa simbología, cómo se planta en un lenguaje teatral o en un lenguaje cinematográfico. Otra de las grandes obras de Federico García Lorca, El Público, es estudiada por Emilio Peral Vega. Acaban de hacer un congreso sobre Federico García Lorca en Madrid ahora, y que hizo y llevó a escena a Les Rígola, también muy polémica y pero claro, es que esta obra es muy significativa para ver toda la aportación de Lorca a la renovación del teatro en aquellos tiempos, y que por cierto últimamente pues Alberto Conejero
ha realizado en el Teatro Español una ampliación de la comedia sin título, que, claro, Lorca dejó inconclusa y que él le ha dado continuación Uh-huh. y que también, pues bueno, como siempre, está la ortodoxia frente a lo que podíamos llamar heterodoxia, pero bueno, Lorca tenía que estar presente, ¿no? O el Teatro del Exilio, que estudia el profesor Manuel Arnar sobre uno de los escritores más olvidados también del exilio, que es Luis Araquistáin, ¿no? Y volviendo a España, digo el exilio, vámonos a España, claro, ¿cómo no va a estar Bueno Vallejo cuando realmente pues es una de las claves de nuestro teatro de posguerra? O también mi paisano, José Martín Recuerda, que conocí y traté tanto, ¿no? La llanura, ¿no? Que estudia la profesora Kerstin Bauer-Funke de la Universidad de Münster, de Alemania. O en Francia, claro, la profesora Di Bosquet estudia Antonio Gala, su teatro, su literatura como compromiso. O autores ya más cercanos aquí como estudios sobre el teatro de Jerónimo López Mozo, o un trabajo también muy interesante, que hace Virtudes Serrano. ¿Por qué está teniendo tanto éxito en el teatro español actual el nazismo, ¿no? Los campos de concentración? Porque es curioso, ¿eh? Que Laila Ripoll con su marido escribiese el Triángulo Azul, ¿no? Carmen Resino vuelve otra vez a la visita sobre Hitler y no en este caso y lo que hace Fernando Doménez pues es estudiar cómo se representa lo que podríamos llamar irrepresentable, porque es un horror, el horror, un horror tener que plasmar todo esto, ¿no? Autores como Raúl Hernández Garrido o Laura Rubio Galletero o Gracia Morales, es decir, hacen un núcleo de estudio de dramaturgia femenina que también tan importantes son en la actualidad. O compañías como la de Luz Arcas, no solamente se estudian escritoras, ¿no? Sino también compañías de teatro como la Fármaco, que tan importante es para el mundo del teatro. O Pablo Gervás, que es un teatro musical hecho entre el mito y el ciberbog, es decir, las nuevas tecnologías que también hay que estudiar, ¿no? Y parecería que no se debía estudiar en un repertorio serio el mundo de la revista. Y cómo no, pero si era el mundo del teatro español, la fantasía lírica de Quintero, de León y de Quiroga, que son tan importantes. Y que hay que estudiarlo porque esto es lo que veía la gente y lo que le gustaba. Y es representativo de un momento, de una copla. época, claro. Claro, sí. Ideológicamente se utilizaba, pero también tenía, ¿verdad?, su meollo, ¿no? O lo que hace Monín Martínez, el teatro aplicado, cómo se puede utilizar la teatralidad en las visitas turísticas. Son temas de muy... que no son claro, a veces los que no son los que no son heterodoxos dicen, ¿cómo es posible que se pueda? Pues claro que sí, si el teatro es lo que tiene que hacer, ¿eh? O el estudio de Berta Muñoz sobre el teatro y la censura, ¿eh? Porque eso sí que tenemos. El Centro de Documentación Teatral es una fuente estupendísima para estudio de la dramaturgia española actual, donde hay una serie de documentación que no tienen ni Italia, ni Francia, ni tal. Es una cosa modélica, podemos decir que en España también tenemos cosas buenas, y esto es uno de ellos. Tenemos la puesta en escena desde el año 1976, creo, de una serie de obras, pero completas, la grabación completa, y que están a disposición. Uno entra en su página web, se hace socio gratuito del centro y va a Teatroteca, por ejemplo, ¿no? Y es importante, y lo que hace Berta es qué es lo que tenemos, y eso es muy importante porque ayuda mucho para el estudio del teatro, no solamente textual, sino también del teatro puesto en escena. Para concluir con Paz Gago sobre uno de nuestros actores más importantes, ¿no? Fernando Rey, que parece ser que no era, bueno, todo el mundo lo conoce por el teatro, ¿no? Y que cumplía en el año 2017 el centenario, y que fue un actor teatral importante.
Y a eso es lo que se dedica, que no solamente fue cine, sino Director también de cine. su labor Teatral. específicamente sobre teatro. Qué curioso. Bueno, pues hay que dedicar, como no, un comentario, yo creo que extenso, a otro aspecto del volumen del tomo 2 de los que se produjeron a través del el homenaje al profesor José Romera Castillo, cartografía teatral. Los editores, los que han coleccionado todo esto, han sido los profesores Laín Corona y Rocío Santiago Nogales. Teatro hispanoamericano y de otros ámbitos. Otro aspecto Pues importante, como no. claro, otra vez volvemos ¿cómo vamos a olvidar nuestra hermandad de nuestra lengua? Que está presente, ¿verdad?, en el mundo no solamente novelístico, que es lo que la gente conoce, o poético, que también, pero el mundo teatral aquí es muy desconocido en general, ¿no? De ahí que también es interesante, además, un tema específicamente que nos atañe tanto, la inmigración, puesta de manifiesto en el teatro a través de Patera, de Juan Pablo Vallejo, ¿no? Y que realmente es un núcleo que el teatro no puede olvidar, el mundo de esas pateras tan tristemente y que tantos muertos produce, ¿no? De completa actualidad y un tema social Claro, vivo, claro. vivo. O como uno de los dramaturgos más importantes de América, que es Virgilio Piñera, de cubano, pues hace cómo se reactualiza el mito de Electra, ¿no? Pero no Electra en general, sino a Electra caribeña, sensual, muy atractiva, muy y claro, como ve una Electra distinta de la Electra clásica, que es una versión de una modalidad, para tener muestras de, claro, de una de nuestras colonias que hemos tenido también muy olvidadas, que son los sefarditas. Cuando los reyes católicos expulsan a los judíos, estos judíos se expanden por toda Europa, sobre todo por la parte de Grecia, por la parte de lo que era la Yugoslavia, etcétera. Pues entonces, claro, lo que hace Paloma Díaz Mas, que es una especialista en literatura sefardí, que por cierto se están haciendo los trámites para fundar una academia de la lengua en español sefardita, que claro que lo merece, porque es inexplicable que cómo después de casi 500 años se haya conservado el español en una serie de núcleos donde no lo han perdido y que cultivan además un español del siglo XVI. Que es curioso además y es interesantísimo. Y es interesantísimo. Pues cómo eso se traduce en el teatro. Y esta investigadora lo que ha hecho es una fiesta en Sarajevo del año 1895. Cómo se reproduce en la revista alrededor del mundo, ¿no?, de 1915. O la profesora italiana Paola Bellomi estudia el hebraísmo en el teatro de uno de los también dramaturgos más importantes de Argentina, Jacobo Kaufmann, cómo se ve el paso de esa sefarad, el nombre, ¿verdad?, a ese Safed, y el cómo un judío ve la trayectoria judaica, que no es totalmente laudatoria, sino ve las luces y las sombras, qué tan importantes son. Y claro, ¿cómo no se iba a estudiar el Spanglish en el teatro? Pues claro que sí. Es decir, todo ese núcleo de escritores que utilizan el inglés y el español mezclándolo, de ahí el Spanglish, que hace que una especialista del teatro norteamericano, en español, Silvia Betti, hace de Carlos Morton, que es un constructor de puente entre dos países distantes y distintos, México y Estados Unidos, es decir, que el teatro es chicano. Completa actualidad también. Claro, profesor. claro. Para terminar con aspectos del teatro en Norteamérica o en Quebec, en el teatro
que también es más importante en Quebec, sobre todo en la parte de Quebec, que tan importante es sobre el mundo del teatro quebecois, ¿no? En francés, ¿no? Y termina estas aportaciones con el mundo de la ópera, que estudian... Otro aspecto muy importante. Claro, Elena Guzmán y José María Lucas, profesores de esta universidad, sobre l'offendere per amore, el ofender por amor, o la Telesilla, que es una poeta, digamos, griega, y de esta figura se hace una recreación muy, muy importante y muy significativa. ¿Y cómo termina este tomo, profesor José Romera Castillo, dedicado a cartografía teatral, recuerdo, en homenaje al profesor José Romera Castillo? ¿Cuál es la forma de cerrarlo? Pues la forma es como la tábula gratulatoria, es decir, que es una relación de profesores que dan las gracias, que no han podido enviar sus trabajos por asuntos de diversa índole, pero que quieren adherirse al homenaje, y que también a veces se agradece, ¿no? Porque si no, imagínense, de 200, casi 78, no me acuerdo exactamente la cifra de adhesiones que hay, si hubieran mandado todos sus trabajos, no estaríamos ante 3 volúmenes, sino estaríamos ante, bueno, la enciclopedia británica, ¿no? Cosa que también no podríamos cubrir por la parte económica, puesto que realmente esto siempre pues conduce. Bueno, pues de estas hemos dividido ahora las gentes específicas del teatro, y que son pues 68 adhesiones personales. En este volumen aparecen de España 54 especialistas e instituciones teatrales muy importantes. De Europa 7, de Francia 1, de Italia 3, de Portugal 2 y de Suiza 1. Y de otros países, pues de Canadá 2, de Estados Unidos 3, hasta de Marruecos 2, pues que son especialistas en teatro español. De ahí que estemos ante un volumen que yo creo que va a ser muy significativo también, puesto que a través de estas escalas lo que se aporta y se arroja una nueva luz al estudio del teatro en español, del teatro en América, del el teatro sefardí, el teatro chicano, etcétera, que yo creo sin duda que servirán para esclarecer muchos puntos y para que sirvan también de base para estudios posteriores. Sí, pues recuerdo, así finalizamos este programa dedicado al tomo segundo dentro de los actos en homenaje al profesor José Romera Castillo como profesor emérito que se le rindieron en junio de 2018. El título, Cartografía Teatral en homenaje al profesor José Romera Castillo. Los editores, los profesores de la Facultad de Filología de la UNED, Guillermo Laín Corona y Rocío Santiago Nogales. A quien agradezco yo sus trabajos. Sí, porque ha sido un trabajo arduo, ¿verdad? Y yo creo que es de agradecer, porque la labor de la edición hay que reconocerlo, que tiene su mérito, ¿eh? Tiene su mérito. Y coordinar a tanta gente, ¿no? Sí. De distintos países y sí, lo han hecho muy bien, y yo estoy muy contento y por lo que le felicito por su trabajo. De bien nacidos es ser agradecido. Profesor Romera Castillo, nos vemos en otro espacio de este tipo. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión. Pues muchas gracias.